¿Por qué? Estaba la creme de la creme. No, la fiesta fue un éxito. Yo, claro, que casi me quedo ciega de tanto flash. Ay, sí. Ahora se queja, pero tenías que verla posándole a todos los medios. Ay, claro que no. Es cierto. Ay, qué lástima que no fui requerida para tan magno evento. Ya te dije que yo no tuve la oportunidad de invitar a nadie. De verdad. Todo lo organizó una que trabaja ahí en la empresa, una disque publirelacionista. Bueno, pues tendré que creerte, ¿no? De veras que sí. De hecho, me hiciste mucha falta. Había unos partidazos. Desafortunadamente, pues la fiesta fue opacada por el imbécil de Guillermo Redondo. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que pasó? Ese viejo desgraciado está volviendo a ser de las suyas. ¿Dónde andabas? Te he buscado por todos lados. Pues es que me cansé de la visita. Sí, yo también huí. ¿Estabas con Bruno? No, Bruno todavía no llega. Pero te vi salir de su cuarto. Sí, estaba con Bianca. ¿Bianca? ¿En el cuarto de Bruno? Está acostada porque dice que no quiere que su mamá la encuentre. Qué raro, ¿no? Pero es que ya. ¿Por qué todo gira alrededor a Bruno? El cuarto de Bruno, las novias de Bruno. O sea, tenemos que dejar de darle tanta importancia y que haga lo que se le dé la gana sin que nos afecte tanto a todos. Vaya, vaya. ¿Y a qué debemos el placer de que el Principito nos deleite con su presencia en la universidad? María, ahorita mismo no estoy de humor. Tú nunca estás de humor para esos chistes. ¿Qué? ¿Has hablado con Eliana? No. Y espero no serlo jamás, para serte sincero. Really? Yeah. ¿Tampoco te importa? Digamos que ella no es mi problema en este momento. Ah, ya sé. Tienes una nueva víctima, quizás. ¿Sabes qué? Mejor me voy, ¿sí? No, espera. Bruno, es que hay algo que debo decirte. María, si es sobre Eliana, no me interesa. Deberías hacerle una llamada, saber cómo está. ¿Loca? ¿De qué otro modo puede ser esa mujer? Hazme caso, Bruno. A mí me parece que está navegando en aguas turbias. Dejémonos de tanto rodeo y dime mejor qué es lo que está pasando. Venme al directo. Fue tu novia. Estuviste a punto de casarte con ella. Al menos trata de ser su amigo, no sé. Llámala, búscala y yo sé por qué te lo digo. ¡Te llama Nico! Luego le marco. Ahora resulta que tu papá está detrás de todo. Estoy tan sorprendido como usted, don Ariel. Una cosa es competir en los negocios, las licitaciones, y otra muy diferente es meterse con mi familia. Ahora todo tiene sentido. Él fue el que le ofreció ese arsenal de abogados a la señora. Por eso justamente me choca lo que hace tu papá. Porque siempre quiere atacarnos por la espalda, a traición. Con temas que realmente no son de negocios, sino que son personales. Entiendo su rabia. Es un golpe bajo, Nicolás. Muy, muy bajo. Pero te lo voy a preguntar por última vez, porque no quiero sorpresas. No es necesario, don Ariel. ¡Claro que es necesario! A ver,
¿De qué lado estás? ¿Del mío o de tu padre? Guillermo Arredondo es mi papá, pero nunca lo apoyaría en este tipo de acciones. Tú puedes ser mi mejor empleado, socio, amigo, lo que sea. Pero tienes que saber que estoy dispuesto a lo que sea por defender a mi familia. Usted es mi familia. Bianca es mi familia. Entonces espero que estés muy consciente que después de lo que hizo tu padre, voy a tener que tomar represalias contra tu familia. Guillermo no puede pretender que ante su plan para sacarme $20 millones, mandar a mi mujer a la cárcel, yo me vaya a quedar así nomás de brazos cruzados, ¿no? Entiendo. Voy a escarbar todo lo que pueda. Voy a levantar las piedras si es necesario para encontrar una transacción, una operación, un documento que haya firmado. Y te juro por la salud de mis hijos que me voy a agarrar del más mínimo desliz y lo voy a hundir. Después de tanto tiempo, con un segundo nieto en camino y ese viejo desgraciado ahí está. Insiste y insiste en meterse con nosotros. No, a mí no me mires. No es mi culpa que mi adorado suegro se haya ensañado con Ariel. Ajá, con Ariel, conmigo, con tu hermana. Ni porque eres su nuera. O sea, por Dios. Y tú no te hagas. Qué bien que andabas de amiguita con él. No. Nunca fue mi amigo, ¿eh? Era un conocido, Flavia. Y sabes que estoy del lado de ustedes, por favor. Mira que querer meter a Bianca en la cárcel. A mí ese viejo me da miedo. Cada vez sale con una peor para perjudicarnos. Ay, y aún no sabe qué más es capaz de hacer con tal de saciar su sed de venganza. Sí, pero ¿no le parece extraño? Digo, ay, Nuria, ¿no le parece que están como tramando algo juntos? No, seguramente tienen temas a tratar por lo de la nueva compañía. ¿Qué compañía? Ah, bueno, algo me comentó Guillermo sobre una empresa que habían creado juntos. Pensé que sabías. Oye, Nicolás, sería muy feo que le hicieras algo así a don Ariel. Después que ha sido tan bueno contigo. Si a tu padre no le interesa que tú tengas ética, a mí sí. Yo me casé con un buen hombre. Y estoy segura que tú serías incapaz de fallarle a alguien que ha sido tan leal contigo. Nico, si tu padre te hubiese propuesto algo más, me lo hubieses dicho, ¿verdad? Claro. ¿Tienes sed? Voy por agua. ¿Quieres agua? Te traigo agua. Perdón, yo voy al baño. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué de pronto te quedas callada? Nada. El embarazo que me da mareos. ¿Hoy vienes a cenar o también te vas a quedar hasta el amanecer? Permiso. Por la tarde salgo a New York. O sea que no me ibas a decir nada. Te lo estoy diciendo. Bueno. Escucha bien lo que te voy a decir. Los Piamonte ya saben que te aliaste con la esposa del accidentado. ¿Perdón? No sé cómo se enteraron, pero lo saben. Así que prepárate para el contragolpe. Pues que actúen. A menos que hagan un milagro, no pueden cambiar el hecho que ese señor se muera o no vuelva a caminar. Bueno, yo solo cumplo con avisarte. Y ya me voy porque me van a escuchar.
Hola, Brujis. O sea que sí estás vivo. ¿Qué? ¿Pensabas librarte de mí tan fácil? Qué menso eres. ¿Dónde estabas? Estoy aquí en la universidad. ¿Así le dices a la casa de campo ahora? De veras estoy estudiando, chamaca. ¿Qué quieres? No me digas chamaca. Ah, bueno, ya, Nina. Te lo digo de cariño y lo sabes muy bien. ¿Por qué no viniste ayer a la fiesta? Te estuve esperando. Tenía un examen muy importante y si tronaba me costaba el semestre. ¿Y de cuándo acá te importa más la universidad que una fiesta? ¿Ves por qué te digo chamaca? Porque tú tampoco dejas de molestarme. Ok, perdón. Bueno, ahora cuéntame qué fue lo que me perdí. ¿Estuvo buena la celebración de aniversario? Ay, si vieras, mi papá se puso de Romeo. Le dijo unas palabras a Bianca que nos hizo llorar unas cuantas. ¿Ah, sí? Sí, que la va a amar hasta la eternidad. Y cuando las estrellas dejen de brillar y ella se convierte en una de ellas... No sé, algo así. Ay, qué flojera escuchar tanto derroche de miel, por Dios. Oye, si ya vienes para la casa, piénsalo bien, ¿eh? Porque Penélope Silva y la señora Flavia están en la sala chismeando sobre la fiesta. ¿Y Bianca? ¿No está con ellas? ¿No? Le está huyendo a la convención de cotorras. Se me hace que entró por la puerta de servicio para que no la vieran, porque se fue derechito a descansar a tu cuarto. Está en mi cuarto. Sí, es que cuando fue a buscarte para ver si ya habías llegado, la encontré acostada en tu cama. ¿Puedes creer? Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti.